Hola, mi nombre es Juan José Gómez y en este podcast voy a presentar el análisis del caso conocido como el cartel de la insolvencia, una problemática reciente en el sistema financiero colombiano denunciado y expuesto por el presidente de Asobancarias. Este caso es relevante porque permite evidenciar como una figura jurídica válida, como el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, puede ser utilizado de una manera indebida para evitar el pago de obligaciones. Es decir, no estamos en un problema por falta de regulación, sino en un problema creado o derivado del uso indebido del derecho y de la mala fe. Como sabemos, el sistema financiero colombiano opera sobre la base de reglas que buscan garantizar el equilibrio entre deudores y acreedores, así como la estabilidad de las relaciones económicas. Dentro de este marco, el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, previsto en la Ley 1564 de 2012, se configura como un mecanismo orientado a permitir la reorganización de obligaciones cuando una persona enfrenta una situación real de cesación de pagos. En los últimos años se ha evidenciado una problemática que cuestiona el uso de este instrumento, lo cual denominamos el cartel de la insolvencia. Este fenómeno, advertido por el sector financiero, consiste en la estructuración de procesos de insolvencia con base en información distorsionada, incluyendo la creación de deudas ficticias con el fin de obtener acuerdos favorables al deudor en detrimento de quienes tienen créditos legítimos, en este caso, o en la mayoría de los casos, a las entidades financieras, quienes son las que se están viendo más afectadas con este tema. Se denomina cartel de la insolvencia porque no son situaciones aisladas, sino esquemas organizados en las que intervienen distintos actores, principalmente asesores jurídicos y empresas dedicadas a esto, en complicidad con terceros vinculados al deudor. El funcionamiento de este esquema inicia por lo general con la captación de personas con obligaciones financieras vigentes, a quienes se les plantea la posibilidad de acogerse al régimen de insolvencia como una estrategia para reducir o evitar el pago de sus deudas. Y a partir de allí se construye un proceso en el que se presenta una situación de insolvencia que no necesariamente refleja la realidad económica del deudor. Uno de los elementos más relevantes que se ha observado es la inclusión de creencias ficticias, es decir, obligaciones que no existen y se incorporan dentro del proceso con el propósito de alterar la composición del pasivo. Estas creencias suelen asignarse a terceros, quienes actúan de forma coordinada, lo que permite incidir directamente en la votación de los acuerdos de pago, dado que el peso de cada acreedor depende del monto de su crédito. Como resultado, acreedores reales y, como se mencionó anteriormente, especialmente entidades financieras, ven limitada su capacidad de decisión, lo que facilita la aprobación de acuerdos que pueden implicar reducciones significativas de las obligaciones o condiciones favorables para recuperar la cartera. En este sentido, el procedimiento se convierte en un instrumento para modificar el resultado de un proceso en función de los intereses previamente manifestados. Adicionalmente, se han identificado casos en los que se ha manipulado la información financiera del deudor mediante la omisión de activos o alteración de su capacidad económica, con el fin de reforzar la apariencia de insolvencia, y ese conjunto de prácticas permite construir una narrativa que, aunque formalmente sea válida, no corresponde a la realidad del caso. Como podemos observar, así bien el resultado es un proceso que cumple formalmente con los requisitos establecidos en la ley, tanto en la 1564 como en la 2445, es un proceso que en el fondo está construido sobre información distorsionada o falsa. Ahora bien, el cartel de la insolvencia permite evidenciar que el problema no se origina en la existencia del régimen de insolvencia de la persona natural, sino en la forma que éste está siendo usado, ya que en ciertos casos se trata de un fenómeno que desnaturaliza una herramienta legítima del ordenamiento jurídico diseñada para proteger a deudores en situaciones reales de crisis y se convierte en un mecanismo que busca evadir el cumplimiento de las obligaciones. Desde un punto de vista jurídico, es claro que estas prácticas vulneran principios esenciales del derecho, particularmente la buena fe, en tanto se actúe con intención de engañar, o el principio de la transparencia, ya que introduce información falsa dentro de un proceso, y la prohibición de abusar del derecho, ya que se utiliza una figura legal con un fin contrario a su finalidad. Y en ese sentido, el fenómeno no solo compromete relaciones contractuales individuales, sino que afecta la coherencia del sistema jurídico en su conjunto. El caso pone en evidencia una debilidad estructural del régimen,
ya que se tiene una confianza excesiva en la presunción de buena fe y no existen mecanismos suficientes de verificación y control, agravándose esta situación con la expedición de la Ley 2445 de 2025, la cual flexibiliza el acceso al sistema, amplía la posibilidad de uso indebido si no se acompaña de una interpretación rigurosa y responsable por parte de los operadores jurídicos. Financieramente, este genera impactos relevantes en términos de riesgo de crédito, al dificultar la recuperación de cartera, un riesgo legal por decisiones basadas en una información incorrecta y un riesgo operativo que se deriva de fallas en el proceso. Estos efectos trascienden el ámbito individual y afectan la confianza en el sistema financiero, ya que eso tendrá implicaciones en el acceso al crédito y la estabilidad del mercado. En consecuencia, el principal reto no consiste en restringir el acceso al régimen de insolvencia, sino en garantizar que éste sea utilizado conforme a una finalidad legítima. Para ello, hay que fortalecer mecanismos de verificación de creencias, configurar el rol de los operadores del proceso y asegurar la aplicación efectiva de sanciones frente a quienes están realizando conductas fraudulentas. Como recomendación, es indispensable que la interpretación y aplicación del régimen se realice bajo criterios que prioricen la buena fe y verificabilidad, la transparencia en la información financiera y la identificación temprana de conductas abusivas. El caso deja una lección clara. El derecho no solo debe facilitar soluciones, sino también garantizar que éstas se utilicen correctamente. La efectividad del sistema dependerá, en última instancia, de su capacidad para equilibrar el acceso, control y responsabilidad, preservando la confianza en el orden jurídico y financiero. El verdadero reto es lograr un equilibrio que facilite soluciones para quienes realmente lo necesiten y evitar que el sistema sea utilizado de manera indebida. Este caso nos deja una lección. El derecho no está hecho para ser utilizado como una herramienta de evasión, es un mecanismo que busca el equilibrio. El régimen de insolvencia cumple una función social clara, que es permitir que una persona que está en una situación real de dificultad o riesgo pueda reorganizar sus obligaciones. Pero cuando esto se utiliza de manera estratégica para evitar pagar deudas, se desnaturaliza completamente su finalidad. Y es ahí donde está el problema. No todo lo que es jurídicamente posible es correcto. El hecho de que un procedimiento pueda estructurarse formalmente no significa que su uso sea legítimo. Desde el ejercicio profesional, esto implica que tengamos una responsabilidad clara. Como abogados, no se trata solo de encontrar soluciones para el cliente, sino de entender los límites del sistema y en que no debemos participar en prácticas que, aunque puedan ser legales, afecten la confianza en el derecho. Porque cuando el sistema se utiliza de esta forma, no solo perjudica a los acreedores, sino que afecta a todo un entorno, un sistema financiero, ya que puede restringir el crédito, aumentar las condiciones para acceder al crédito, y seremos nosotros mismos los que nos veremos perjudicados. Muchas gracias.